Hola, amada familia Corandeo. Este es nuestro primer devocional matutino 2024, Verdad para Vivir. Bienvenidos. Vamos a orar entonces, hermanos, para meditar el tema del día de hoy del devocional. Demos gracias al Señor juntos entonces, allí con mucha reverencia. Amado Padre, Señor, tú que estás sentado, Señor, en tu trono y a tu diestra, tu Hijo Jesucristo. Señor, te decimos puesto de acuerdo. Gracias por este momento y por este día que nos das. Un día más que en tu voluntad buena, Señor, nos concedes. Gracias, amado Padre, por ese regalo hermoso que hoy nos das de contemplar un día que tú has creado, Señor, para tu gloria. Todo lo has creado para tu gloria. Nos has dejado vivir en este día y nos has dado la salud y las fuerzas. Aún para abrir y cerrar los ojos se necesitan fuerzas. Los muertos no pueden hacer eso, Señor. Pero las fuerzas que nos das por el regalo de la vida podemos, Señor, nosotros hacer todas estas funciones que nos permiten vivir y realizar nuestras actividades. Gracias por dejarnos vivir en este día, Señor, y gracias por el día de ayer y por la noche de descanso. Gracias por todas tus bondades, por tu misericordia y tu gracia, que todos los días es nueva, como lo dice la Escritura. Y qué bueno que así lo es, Señor, porque nunca se agota tu misericordia, tu gracia, tu perdón. Gracias, Señor, porque si así no fuera, no tendríamos ninguna esperanza a causa de nuestro pecado. Por eso, Señor, seguidamente en este tiempo de oración y devocional, como lo debemos hacer también cada día, Señor, pedirte perdón por nuestras faltas, reconocer nuestras ofensas delante de ti, a causa de nuestras debilidades y del pecado que aún mora en nosotros, Señor. Todavía tenemos mentes que se dejan llevar por las tentaciones del mundo y corazones aún impuros, Señor. Nuestro corazón aún no es perfecto. Todavía de él emana mucha maldad, Señor. Y somos tentados, somos probados, Señor. Por eso te pedimos perdón, Señor. Tú sabes en qué te hemos fallado, en qué te hemos ofendido. A ti, Señor, a nuestro hermano y al prójimo, Señor. Por eso, reargúyenos con tu espíritu cada día para atender, Señor, a esa corrección que nos da tu palabra y tu espíritu para ponernos a cuentas, porque no sabemos cuándo será el último instante de nuestra existencia y permanencia aquí y salir, Señor, de este mundo para estar en tu presencia, por tu gracia. Pero es necesario lavar y cuidarnos del polvo del mundo y lavar nuestros vestidos a diario. Perdona nuestros pecados, Señor, en palabra, en obra, en intención y pensamiento. Tú lo sabes todo en cada uno de nosotros. Hasta la más mínima intención tú la conoces, Señor. Aún lo que no hemos pensado, ni vamos a hacer este resto de día que estamos iniciando y tú ya lo sabes, Señor. En qué te vamos a fallar y también, Señor, en qué vamos a poder agradarte en el día de hoy. Aquellas cosas que hemos hecho, Señor, las cuales hemos podido agradarte, es Cristo en nosotros, lo hemos aprendido. Y que tú hayas sido glorificado en esas buenas señales que hemos podido dar en medio de nuestras luchas y debilidades, que sean para la gloria de Cristo y no para nuestro brillo, porque aquí el que debe brillar es el autor y consumador de la fe en nosotros, Jesucristo. A Él sea la gloria y que vivamos para su gloria. Estamos aprendiendo a vivir para su gloria, luchando. Gracias, Señor, por revelarnos esta verdad, porque así entendemos el propósito de la salvación que hemos recibido y el propósito de nuestra vida y nuestra existencia aquí, vivir para la gloria de Cristo, sometidos a su autoridad, a su voluntad, sosteniendo firmes la palabra de vida, que es lámpara a nuestros pies, el cómo hacer y qué hacer para su gloria. Por eso nos ordena la Escritura todo lo que hagamos mientras estemos aquí, hagámoslo como para Él, porque a Él le debemos todo.
Si algo tenemos es porque nos los ha dado el Padre, nuestro Dios. Y si algo hemos de tener mañana es porque Él lo va a dar. Por eso te damos gracias por todo en ese mismo orden, Señor. Aún por las dificultades, por las enfermedades, por las pérdidas, por la muerte, por las angustias, aún por los miedos, te damos gracias porque en todas ellas tú estás con nosotros, nos fortaleces y aprendemos a depender de ti. Aprendemos y vemos tu poder y tu gloria en nuestras vidas. Gracias también por los momentos felices, por las risas, por las alegrías, por las victorias, por las ganancias que también nos das muchas veces, Señor. Gracias por todo te damos como lo ordena la Escritura, Señor. Que seamos agradecidos siempre contigo, no importando la situación, dando gracias en todo momento por todo aquello, Señor, que enfrentamos, que vivimos y llega a nuestras manos. Gracias, bendito mi Rey. Nos encomendamos en tus manos en este tiempo que estamos comenzando, este día que estamos comenzando para tu gloria. Te damos gracias por los hermanos que hemos orado y han recuperado su salud. Gracias, Señor. Te damos gracias porque han podido sostenerse en fe y su fe no ha menguado, Señor, les has guardado. Gracias. Seguimos orando por los que aún tienen esas dificultades y por los favores que te han pedido nuestros hermanos que conforman esta hermosa familia que se ha formado aquí en este año. Señor, concede tú esos favores en tu buena voluntad y guárdanos, Señor, bajo tus alas para estar firmes y seguros. Oramos por las iglesias aquí representadas, las comunidades, las familias. Oramos por todos nosotros, Señor, para que hoy seamos guardados bajo tus alas. Oramos por las iglesias hermanas y todas aquellas comunidades que enseñan fielmente tu palabra y aún las que no enseñan fielmente tu palabra para que quieras tú tener misericordia y corregir sus caminos, como lo hiciste con nosotros, Señor, porque allá estábamos nosotros también. Y quisiste tener misericordia y gracia con nosotros y nos sacaste y nos corregiste y nos estás alineando al camino verdadero de la palabra como lo entendemos. Por eso oramos en ese mismo sentido, por todos los perdidos, Señor, que aún no han visto ni han entendido tu verdad. Oramos para que los que predican tu palabra sean guiados por tu Espíritu verdaderamente anunciando el verdadero Evangelio, para que el Evangelio siga salvando a los que han de ser salvos por la autoridad soberana del Padre. Ayúdanos a nosotros, los que hemos recibido estas revelaciones, a sostener fielmente esta verdad, guardar esta verdad para nuestra santidad y enseñar y anunciar esta verdad a los perdidos. Ayúdanos a ellos, Señor, para que nuestra vida sea fructífera y dé frutos para tu gloria, Señor. Ayúdanos en ello. Te lo pedimos humildemente, Señor. Nos encomendamos entonces en tus manos en este resto de tiempo. Y te pedimos, Señor, como lo hacemos cada mañana, háblanos, que tus siervos escuchan y danos humildad y sencillez para escuchar tu verdad en la boca de tus siervos, para recordar lo que ya sabemos, siempre lo decimos en oración, para profundizar lo que ha sido entendido muy superficialmente, para entender o corregir tal vez lo que estaba mal aprendido, Señor. No, sin importar cuál sea la situación, que escuchemos con deleite tu palabra, meditando en ella, Señor. Recuérdanos tu palabra, enséñanos tu evangelio cada día y queremos ser guardados ahí, Señor. Te lo pedimos humildemente y te decimos gracias entonces por este momento, colocándonos en tus manos, guardados bajo tus alas. Nos disponemos para ello todos juntos, Señor, guiados por tu Espíritu, y te decimos, puesto de acuerdo, gracias, Señor. Gracias. Danos tu bendición y tu palabra. Amén, Señor. Y amén. Julio 25. Gracia, misericordia y paz. A Timoteo, amado hijo, gracia, misericordia y paz de parte de Dios Padre y de Cristo Jesús nuestro Señor. Segunda de Timoteo 1:2. La manera en la que Pablo se dirige a Timoteo en sus cartas es asombrosa. Él no se distancia de este joven. En cambio, se refiere a él como su amado hijo, como su hijo amado y fiel en el Señor.
como colaborador en la proclamación del Evangelio. Segunda de Timoteo 1:2, Primera de Corintios 4:17, Romanos 16:21. Al principio podríamos pensar que Timoteo no era el receptor adecuado de estas palabras y cartas de Pablo, al menos no desde una perspectiva humana. No era fuerte ni maduro, sino relativamente joven, físicamente débil y tímido por naturaleza. Un muchacho reservado que debió haber parecido inexperimentado para lo que estaba haciendo. Cuando se ponía nervioso, y afectaba a su estómago. Segunda de Timoteo 5:23. No era un candidato de alto calibre. Sin embargo, en realidad esto no es inusual. Así somos la mayoría de los creyentes. Así somos tú y yo. Y no obstante, Timoteo era un hombre de Dios. Era un hombre de Dios porque él lo había elegido. Dios se deleita en escoger a hombres y a mujeres, incluyendo a los que parecen jóvenes débiles por naturaleza, físicamente frágiles o reservados, y en decir, esto es lo que tengo para ti. Eres mi siervo elegido para la tarea que te he dado. El evangelista del siglo XVIII, George Whitefield, fue usado por Dios para conducir a decenas de miles a una fe salvadora. Sin embargo, a menudo se sentía abrumado al pensar en su propio ministerio. En una ocasión, mientras se dirigía a predicar en la capilla de la Torre de Londres, Whitefield narra: mientras subía las escaleras, casi todos parecían burlarse de mí por causa de mi juventud, pero pronto se tornaron serios y atentos en extremo. ¿Por qué la reacción de los oyentes cambió? La respuesta es sencilla. Whitefield, tal como Timoteo, era un hombre escogido por Dios. ¿Cómo debió Timoteo de haber recibido el saludo de Pablo, que le recordaba sus recursos? Dios había redimido y nombrado a Timoteo, y Dios le supliría gracia para las pruebas, misericordia para sus fallas y paz para enfrentar peligros y dudas. ¿Qué necesitamos tú y yo hoy? Exactamente lo que Timoteo necesitaba: gracia, misericordia y paz. Todo lo que estaba disponible para Timoteo lo está también para nosotros. Así que puedes descansar en Dios y en las provisiones que Él ha hecho a tu favor en Cristo. Sus recursos son suficientes para suplir todas tus necesidades y lograr toda tarea que Él te llame a realizar. Segunda de Timoteo 1:1-14. Aquí tenemos el tema en el día de hoy, con ese título que le ha dado Listair: gracia, misericordia y paz. 3 palabras cortas, precisas y sencillas que, como lo sabemos nosotros, conforman ese conjunto de doctrinas que hemos llamado dentro del marco de la teología reformada las doctrinas de la gracia. Es un conjunto de varias doctrinas que nos ilustran, nos revelan a la luz de la Escritura la salvación que hemos recibido del Señor, cómo empezó y qué cosas hizo Dios y el significado que tiene cada una de esas palabras, las cuales son bien grandes, amplias y profundas, y que por la gracia del Señor precisamente, creo yo, podemos dar testimonio con todo respeto, hemos logrado entender en estos últimos tiempos de nuestras vidas. Yo lo hablo por mí en forma particular. Hace un poco más de 6 o 7 años tal vez, es que vine a entender la profundidad de lo que significaban estas doctrinas, aunque las había escuchado mucho tiempo atrás, pero no tenía el entendimiento que hoy Dios me ha dado precisamente por su gracia y su misericordia para entender mi salvación. Entonces, hoy meditemos en ello como lo ilustra el devocional. El autor recurre a esos 2 primeros versículos de la carta de Pablo a Timoteo, de la segunda carta. Y como vemos, encabeza es un saludo, ¿no? Es un saludo como encabeza siempre Pablo todas sus cartas. Y en todas sus cartas, tanto al comienzo saludando y también al final, Pablo se despide con estas mismas palabras
deseándolas y anhelándolas para sus oyentes. ¿Por qué Pablo usa estas palabras? ¿Qué, qué entiende Pablo entonces o qué significan para Pablo estas doctrinas? Estas tres palabras que conforman esas doctrinas, como lo dije: gracia, misericordia y paz. Pues la invitación es ello, meditar un poco a la luz del Evangelio y ver lo que para Pablo significaban estas palabras por las cuales las usa para su saludo y como buen deseo para sus oyentes y sus discípulos. Gracia y paz a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Ese saludo y aparece en 13 de sus cartas que él escribió. Gracia y paz, es decir, que para comprender mejor, un poco mejor esto, debemos entender este saludo en forma significativa para Pablo. En los primeros párrafos de esta página el día de hoy del devocional, Alistair hace esa mención a las características de Timoteo, entre otras, su juventud, algunas dificultades de salud que tenía y sobre todo cuando estaba haciendo su trabajo, como decimos nosotros, tal vez se llenaba de nervios por su juventud, le daba miedo que iban a decir de él por ser joven y le afectaba su salud algunos problemas estomacales y otras cosas. Eso lo ilustra aquí Alistair en esa primera parte y eso lo hemos entendido nosotros en que para Dios, Dios no hace acepción de personas en ese sentido. No hay límite de edad para servir a Dios, ni tampoco hay condiciones extremas, como lo hemos meditado en otros devocionales, ni de salud, ni de condición social, ni económica para servir a Dios. Ninguna restricción hay para servir a Dios. Y Dios toma a cualquier persona sin importar su edad, su estado de salud, su clase social, etcétera. Y si es su escogido, simplemente obra en la vida de esa persona, la transforma y la usa en su poder soberano como vaso de honra para él, para la gloria de su Hijo. Por eso en algunas otras cartas hemos leído ese versículo donde Pablo le dice precisamente que nadie estime o que no te dé miedo que estimen tu juventud porque eres tan joven. Igualmente recordemos a Abraham y Moisés en las etapas ya maduras, adultas, casi ancianos de su vida, fue que ejercieron esa labor para la cual Dios los escogió. Sí, Abraham casi de 100 años, Moisés después de los 80 años fue que también llegó a digamos así, a la plenitud de su trabajo, de su ministerio. Y aquí vemos el caso de un joven como Timoteo, desde muy joven también ya desarrollando un ministerio para la gloria de Dios. Entonces, no hay límites en ese sentido y no le tengamos miedo a esto. Eso es en condensado lo que muestra un poco ahí en los primeros párrafos. Pero yo quiero que meditemos prácticamente en los últimos dos párrafos y en lo que significa este saludo para Pablo y que lo usa para que entendamos la profundidad de ello. Recordemos entonces desde la escritura y más desde las cartas paulinas, lo que era la gracia y lo que Pablo nos enseña e ilustra la Biblia, vuelvo y digo, sobre esa doctrina de la gracia. Y podemos decir, desde comenzando esta meditación, que la gracia, primeramente, y hemos aprendido, es una realidad tan gloriosa, primeramente en Pablo, porque por eso él saludaba usando esta palabra, ¿cierto? Primeramente en Pablo, en la Biblia y en la historia y en el mundo y en la vida de todos los seres humanos. La gracia, de acuerdo a esto, hermanos, hemos entendido en el Evangelio, es una realidad que está tan inmersa, primeramente en Pablo, que se hace patente en todos sus argumentos, como lo dije hace un rato, en todas sus cartas, en su pensamiento, en su lenguaje. Sí, en su pensamiento, en su lenguaje, y usa la palabra gracia según vemos escudriñando las cartas paulinas,
aproximadamente unas 90 veces utiliza él esta palabra. La exponencia de la gracia, por lo tanto, abarca en la pluma de Pablo de tal manera la vida que, según Pablo, todo creyente debe hablar, primeramente, de acuerdo a esto, todo creyente debe hablar con gracia, cantar con gracia. Así deberíamos nosotros también, todo creyente, ¿cierto? Pero dirigiéndonos ahora aquí en una forma particular para nosotros, los que estamos aquí en este grupo. Hablar con gracia, hermanos. Cantar con gracia. Lo que somos es por la gracia. Y hasta el servicio a Dios que hacemos en la iglesia y los unos a los otros, todo, aún eso es por gracia. Todo eso es por gracia. Porque desde nuestra naturaleza humana, esto sería imposible, hermano. Porque miremos un ejemplo. Nosotros tenemos la tendencia, por nuestra naturaleza humana, tenemos la tendencia es de servir y ayudar a los que nos caen bien. Ese es el comportamiento humano. Pero el que no me cae bien o ha tenido diferencias conmigo, etcétera, etcétera, en nuestra naturaleza humana, la pregunta, ¿le serviríamos a esa persona? Hablo de nuestra naturaleza humana. Y la respuesta es clara para nosotros hablando desde el pecado de nuestra carne. Pero como hemos entendido el Evangelio y hemos sido llenos, transformados por la gracia de Dios, por eso es que nos servimos los unos a los otros, o al menos así debe ser, sin atender nuestras diferencias que hemos tenido y que tendremos, por ejemplo. Por eso, aún el servicio que hacemos es por gracia, porque hemos sido transformados para ello. Recordemos, para que meditemos en el transcurso de la mañana, Colosenses 4, ¿sí? Versículo 6, Colosenses 3, 16, 1 Corintios 15, Efesios 3, y muchos versículos nos reafirman esto que les estoy compartiendo. Hermanos, la realidad de la gracia es tan abrumadora, podemos decirlo así, en el apóstol Pablo, ¿cierto? Que no solo comienza sus cartas, vuelvo y digo, con la idea, presentando, saludando con esta palabra, sino que también la mayoría las termina así. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con vosotros. Así termina Pablo, por no decir que todas sus cartas. Para el apóstol, por lo tanto, no es redundante decirlo, la gracia era como su marco de referencia. ¿Sí? Era lo que le daba sentido a él, lo que le había dado una nueva estructura a su vida y un nuevo contexto a su vida. Para Pablo podemos entenderlo al estudiar todas sus cartas, él no podía concebir su experiencia cristiana fuera de los límites de la gracia. A ese extremo había llegado Pablo, había alcanzado Pablo. Estos textos nos dan una pauta. Efesios 2:8 dice Pablo allí, porque por gracia sois salvos. ¿Sí? Romanos 3:24, siendo justificados gratuitamente por su gracia. Cuando escribe a los romanos en el capítulo 5, versículo 2, por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia, en la cual estamos firmes, dice Pablo. A Tito escribe el apóstol, capítulo 2, verso 11, porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres. Al tomar como referencia estos pasajes y muchos otros que podríamos citar, podemos concluir que la palabra gracia para Pablo, como estamos meditando, describe la salvación que tenemos en Cristo, que es lo que hemos aprendido y hemos entendido. Es decir, la palabra gracia hace referencia, en otras palabras, a nuestra redención. Cuando preguntamos a las personas qué es la gracia,
todo mundo sabe el significado que hemos escuchado alguna vez y hemos aprendido. ¿Qué es la gracia? Y dicen, es un regalo inmerecido. La pregunta aquí es si esa respuesta que se da es con una plena conciencia de entendimiento, una respuesta que emana de un corazón realmente transformado por el poder de la gracia, o simplemente es una respuesta rutinaria, como quien canta una canción que le gusta tanto, pero no la ha meditado, sino que le gusta el estribillo y se repite y se repite. Cuando uno se pone a charlar, y lo digo por mi experiencia, con mucha humildad y respeto, para meditar, teologizar sobre esa doctrina de la gracia, es muy triste darnos cuenta que es tampoco el entendimiento que se tiene de esa definición de gracia por parte de muchos cristianos que no han valorado realmente ese regalo que dicen haber recibido cuando la definen que es un regalo inmerecido. Nosotros merecíamos, era el infierno, la condenación. Nosotros no merecíamos el perdón, ni el ser llamados hijos de Dios, ni el recibir la ciudadanía del reino. Eso no lo recibíamos. Y eso fue lo que recibimos por gracia. Es un regalo inmerecido. ¿Y qué fue lo que recibiste sin merecerlo? Y esa es la pregunta para empezar uno a charlar con las personas, para enseñarles a quienes desconozcan la profundidad de esta verdad de la salvación que hemos recibido en el Señor. Gracia es lo que Dios ha hecho en Cristo para nosotros. ¿Sí? Gracia es una palabra que resume toda la salvación que tenemos todos los creyentes conforme el Evangelio nos lo revela. La gracia es la realidad que describe, amados hermanos, la salvación en varios aspectos, y lo vemos en la Escritura. Por la gracia tenemos ese acercamiento hacia Dios en nuestra salvación que hemos recibido, precisamente. La gracia nos ayuda a entender y nos describe los beneficios de la salvación. Y describe a sí mismo el carácter gratuito precisamente de la salvación. Por eso es que se dice es un regalo inmerecido. La gracia describe ese acercamiento que ahora tenemos a nuestro Dios. Dios se ha acercado a nosotros por su gracia. Es la acción o el movimiento de Dios hacia el hombre para salvarlo. Y esto no es solamente ahorita revelado en el Nuevo Testamento. Eso comenzó aún en el Edén. Cuando Adán se condenó por su pecado, se escondió de su Señor. Dios lo había podido haber dejado así, condenado y escondido de él. Y Adán en su naturaleza caída, nunca, como lo hemos aprendido, hubiera tomado la decisión de acercarse a Dios y buscar a Dios. Nadie busca a Dios, no hay quien lo busque, no hay quien se acerque a Dios. Y ahí vemos el comienzo de la revelación de esa gracia de Dios. Fue Dios quien fue y buscó a Adán, se acercó a él. Allá comenzó esta revelación. Allá vemos la gracia de Dios revelada a nosotros en ese momento sucedido allá en el Edén. Por eso lo decimos. Por medio de la gracia Dios se acerca a nosotros. Es esa acción, ese movimiento de Dios, es una referencia, un acercamiento ¿y para qué? Para tratar al pecador con compasión. Y aquí viene la segunda palabra, misericordia. ¿Para qué se acerca? Para tratarnos con misericordia. ¿Y qué es esa misericordia? No darnos lo que sí merecemos. Gracia, recibir lo que no merecemos. Misericordia, no darnos lo que sí merecemos. ¿Y qué merecemos los hombres? Una vez más, el infierno. Por su misericordia no recibimos el infierno. Por su gracia recibimos la salvación. Mire aquí la diferencia y cómo se relacionan estas dos doctrinas. Gracia y misericordia. Es esa referencia, vuelvo y repito, de ese acercamiento que Dios tiene
para tratarnos a nosotros, hombres indignos, pecadores, depravados, ¿cierto? Con misericordia. Este ha sido el modus operandus, digámoslo así, de Dios siempre. Se acercó a Adán cuando éste pecó, como lo meditamos ahora, para cubrirlo. Adán se había cubierto él mismo con hojas y Dios le quitó ese vestido que él mismo se había puesto y Dios mismo lo vistió. Se acercó a su pueblo, Israel, para redimirlo de la esclavitud. Fue Dios. Allá estaba ese pueblo esclavo y sufriendo. Y Dios se acercó y levantó un Salvador que lo sacara de allá. Y finalmente, amados, se acercó a nosotros en la persona de Cristo. Porque con Cristo es que tenemos ese acercamiento a Dios. Por eso, alejados de Cristo, él mismo lo dijo, nada podéis hacer. Sin mí, nada podéis hacer. Notemos entonces cómo están los hombres pecadores y qué es lo que nos corresponde en esa naturaleza. Muertos espiritualmente, como lo hemos aprendido, lo hemos leído en la Biblia. Condenados por nuestros pecados una vez más. Qué bueno es recordar esto, para que no nos llenemos de altivez o de orgullo en algún momento. Enemistados con Dios, esclavizados al pecado y separados del Creador, así lo describe Pablo en su carta a los Efesios en el capítulo 2. Pero Dios se acercó a nosotros en Cristo, como lo estamos recordando hoy. Él se hizo carne, se hizo hombre, se humilló, tomó la iniciativa, viene y cruza esa gran distancia que hay entre él y los pecadores. Me gusta una frase que le escuché, no recuerdo si fue a Paul Washer o Sproul. Pretender, miren esta frase, hermanos, para cuando estés charlando con una persona y la estés evangelizando. Pretender acercarse a Dios sin Cristo es como pretender brincar de Los Ángeles hasta Hawái y llegar por medio de un solo salto. ¡Wow! Tremenda frase, hermano. ¿Sí? Pretender acercarse a Dios sin Cristo es más fácil brincar de Los Ángeles a Hawái de un solo brinco. Es más fácil. Tremendo, hermano. Así está intentando brincar el que está pretendiendo acercarse a Dios sin Cristo. Más bien que intente ver si es capaz de llegar de Los Ángeles a Hawái de un solo brinco, hermano. No sé si captamos ahí la idea. Eso significa eso, hermano. Dios se acercó a nosotros en Cristo. Él se hizo carne para podernos buscar y hablarnos. El Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros, dijo Juan 1:14. Y en Efesios 2, Pablo dice que los gentiles estábamos lejos de Cristo y de Dios, lejos de todo lo bueno que proviene. Y ahora con Cristo nos hemos acercado, nos acercamos a Él, a la comunión con Él. Y recibimos todas esas promesas que están para Él. El párrafo 3, el evangelista del siglo XVIII, él nombra allí a George Whitefield, fue usado por Dios para conducir a decenas de miles a una fe salvadora. Sin embargo, a menudo se sentía abrumado al pensar en su propio ministerio. Y en una ocasión, mientras se dirigía a predicar en la capilla en la Torre de Londres, Whitefield narra: mientras subía las escaleras, casi todos parecían burlarse de mí por causa de mi juventud. Pero pronto se tomaron serios y atentos en extremo. Y hace ahí una pregunta, Listair. ¿Por qué la reacción de sus oyentes cambió? ¿Qué hizo que cambiara esa actitud de ellos? Hermanos, y la respuesta es clara: porque ese hombre había sido escogido por la gracia de Dios, y Dios no deja en vergüenza a sus hijos. Si somos realmente escogidos de Dios, si hemos sido escogidos de Dios para ser unidos al amado, nunca quedaremos en vergüenza, porque Dios no deja en vergüenza a sus hijos. Podrán burlarse de ti ahora, podrán menospreciarte muchas personas,
podrán discriminarte, hacerte a un lado, ignorarte, maltratarte, cualquier cosa. Pero un día, lo que te han hecho a ti, no te lo hicieron a ti, se lo hicieron a aquel que mora en ti, y Él lo sabe, y Él juzgará, y Él condenará. Y ese día toda esa burla que nos han hecho, tal vez que te han hecho, se revertirá en condenación para ellos, porque se burlaron fue de su Hijo, no de ti, porque Él mora en ti. Así como Dios cuando nos ve a nosotros, no ve esta naturaleza depravada que está hablando aquí, sino a Cristo que mora en esta persona, igual como mora en todos nosotros, así mismo. Cuando se burlan de nosotros, se burlan es del Señor Jesucristo. Y un día todo eso se les va a revertir. Y todo eso que hacen es acumulan condenación y juicio para ellos. Él no nos deja en vergüenza. No nos dejará en vergüenza, hermanos. La gracia es la disposición de Dios, una vez más, para acercarse y tratar con misericordia, con compasión a sus enemigos. Eso éramos nosotros también. Eran sus enemigos. Y dos cosas nos dio el Señor, entre muchas otras. Primeramente a su Hijo Jesucristo, que es el regalo más grande. Pero asimismo, como nos enseña la doctrina de la gracia, su gracia y su misericordia. Y a través de ellas, darnos los beneficios, esos beneficios que traen esos regalos. ¿Sí? Todos sus enemigos han recibido sus beneficios que no pueden obtener y que tampoco merecemos. Esos beneficios no los puede obtener ni los obtenemos nosotros, ni ningún hombre en sus propias fuerzas. Y mucho menos lo merecemos como lo estamos meditando. Nadie merece la gracia de Dios. Nadie merece la misericordia de Dios. Nadie merece ser entregado en brazos de Cristo. Todo eso son actos de gracia y de misericordia de Dios. Ninguno de nosotros lo merecía. Nadie lo merece. Gracias, recordemos, hermanos, hoy lo que estamos meditando es ese movimiento compasivo y paciente de un Dios misericordioso hacia personas que lo desprecian, porque eso hacíamos tú y yo. Lo despreciamos y lo ofendíamos. Quienes se encuentran en un estado de miseria precisamente son miserables y desgraciados. Desgraciado es aquel que está sin la gracia. Esa palabra suena tosca, ¿cierto? O grotesca, tal vez. Pero cuando usted la analiza en profundidad, ¿qué es desgraciado? Pues estar sin la gracia. Estar lejos de la gracia de Dios. Dios hace ese movimiento y en ese movimiento, acercándose a esos miserables desgraciados, los restaura Él mismo a su favor. Gracias a esa acción de un Dios que se acerca a pecadores despreciables, es lo que estamos diciendo, culpables, a enemigos, para no tratarlos como se merece. Y allí es la misericordia. Y al contrario, darles perdón, darnos nueva vida, adoptarlos. Dios coge a sus enemigos, los transforma y los adopta como hijos. ¿Quién puede hacer eso sino un Dios de gracia y misericordia? Y nos da esperanzas en sus hijos. Nuestra esperanza que hemos aprendido, hemos entendido y a la cual hemos abrazado en Cristo Jesús. Nuestro Señor Jesucristo dijo, por eso Él dijo, yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Tristemente, la diabólica teología de la prosperidad, que ni es teología ni le ha garantizado la prosperidad a nadie, ha tergiversado este versículo y la utilizan para sus fines económicos y para engañar. Cuando Cristo dijo esto, yo he venido para que tengan vida, no se estaba refiriendo a tener salud física ni dinero en abundancia. No, no es esa vida. Se estaba refiriendo a la vida eterna. Pero torcieron este versículo los capos de la fe, como les llamó una vez el hermano Jorge Atienza. Capos de la fe. Para que la tengan en abundancia, para que la tengan eternamente, fue lo que quiso
Cristo quiso decirnos. El apóstol Juan decía, el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento para conocer lo que es verdadero. Y Él mismo nos da entendimiento para entender sus propias palabras. Porque si Él mismo no nos da el entendimiento con su espíritu, por eso muchas personas leen y leen y leen la Biblia y no la entienden y tienen razón porque no tienen el espíritu de Dios. Por tanto, retomando aquí, la gracia describe, hermanos, recuerden, el acercamiento de Dios en Cristo para salvarnos. ¿Qué necesitamos tú y yo hoy? ¿Cómo debió Timoteo de haber recibido el saludo de Pablo? Dice en el penúltimo párrafo aquí el autor. Buena pregunta, ¿no? ¿Cómo debió Timoteo de haber recibido el saludo de Pablo, que le recordaba sus recursos? Dios había redimido y había nombrado a Timoteo, y Dios le supliría gracia para las pruebas. Hemos dicho que en esta meditación que la gracia de Dios nos encuentra, ¿sí?, en un estado deplorable. Estábamos muertos, como lo hemos aprendido, condenados por nuestros pecados. Somos culpables delante de Dios. Nadie es inocente delante de Dios. Nadie. Ni aquella persona que con los ojos humanos veamos como la más buena, ni siquiera esa persona es inocente delante de Dios. El único inocente, santo y perfecto es Jesucristo. El resto, ningún hombre. Ese es el único inocente, santo y perfecto. Y el único amado por el Padre. Del resto, ningún hombre. Enemistados con Dios. Hay guerra y hostilidad, por lo tanto. Además, estamos esclavizados al pecado. Es decir, nosotros aún no hemos sido libres porque aún pecamos, aún somos pecadores como lo hemos meditado. Y esa es nuestra lucha precisamente. Por eso somos cristianos. Por eso somos cristianos. ¿Por qué, pastor? Porque luchamos con el pecado. Alguien que no es cristiano no lucha con el pecado. Porque está muerto. ¿Cómo va a luchar con algo si está muerto? Un muerto no puede luchar. Un cristiano está vivo y lucha con el pecado. Eso es ser un cristiano. Y hemos sido separados para Dios por su propia soberanía y su voluntad y su gracia. Por eso nosotros ahora somos extraños en este mundo, o al menos así debemos serlos, como les he meditado muchas veces, mis hermanos. Por eso es que debemos ser diferentes. Recuerdan que les he dicho esa frase muchas veces. Tú debes ser diferente hoy. Y ahorita estamos siendo alineados a la Escritura. Estamos en una escuela de formación. Eso es la iglesia, un hospital de pecadores. Una iglesia no es un lugar donde se reúnen los perfectos, no. No, una iglesia no está llena de perfectos. Hoy la iglesia está llena de pecadores arrepentidos. La iglesia está llena hoy de personas que juntos luchan contra el pecado y adoran a Dios por gracia y misericordia. Por eso, para restaurar toda esa condición de muerte espiritual, Dios nos da vida para solucionar el problema de la condena por nuestros pecados en su Hijo Jesucristo. Dios nos justifica, como lo hemos meditado, recordemos en otros devocionales. El hermano David Torres nos ha compartido también, le ha correspondido muchas veces a hablar de ese tema, de la justicia, la justificación. Es decir, nos perdona y nos da la justicia de Cristo. Se nos ha imputado la justicia de Cristo y a Cristo se le ha imputado nuestra podredumbre. Mire qué intercambio. A nosotros se nos imputó la doctrina y la justicia perfecta de Cristo para ser declarados justos. Y a Cristo se le imputó toda nuestra podredumbre, hermanos. Qué intercambio. ¿Somos conscientes de ese intercambio? ¿Sí? Regálame todo lo tuyo que es dañado y recibe lo mío que sí está bueno. Imagínese ese intercambio de regalo. Dios, ¿cómo no darle gracias al Señor? Dios nos justifica, es decir, nos perdona y nos da la justicia de su Hijo Jesucristo. Por gracia. Siempre todo es por gracia, hermano.
para reparar nuestra enemistad con Dios. Cristo nos reconcilia con el Padre y allí viene la tercera palabra que usa aquí el título devocional. ¿Cuál, pastor? Paz. Paz. Para reparar nuestra enemistad con Dios. Cristo nos reconcilia con el Padre y nos da su paz. Por eso fue que Él lo dijo. Mi paz os dejo. Mi paz os doy. Yo no la doy como el mundo la da. Quien no está en Cristo no está en paz, ni tampoco muere en paz, ni mucho menos se fue a descansar como lo hemos meditado. Quien muere sin Cristo vivió siendo un enemigo de Dios, murió siendo enemigo de Dios y será condenado eternamente. Ese no sabe qué es la paz y nunca disfrutará ni tendrá la paz. Quien está en Cristo, esa persona sí está en paz, tiene la paz, ha recibido la paz. Por eso es que esta verdad debe ser clara para nosotros. Yo hace un tiempo dije también una frase que la recuerdo hoy. Si hay un pueblo en este planeta Tierra que conoce el tema de la paz, ese es el pueblo de Dios. Y los hijos de Dios son los que realmente deberían estar hablando sobre lo que es la paz y hablar de la paz, porque esa verdad y ese regalo la ha recibido solamente los escogidos del Padre. Ahora, el problema de nuestra enemistad, esa guerra que teníamos, esa ira que estaba sobre nosotros, Cristo nos dio esa paz y ya esa enemistad y eso que nos separaba del Padre ya no es con nosotros, porque en Cristo tenemos esa paz y hemos sido alineados en Cristo por el Creador. El mismo Dios nos adopta como sus hijos para darnos esto, para que nuestra vida ahorita le rinda honores al Señor, para que nuestra vida ahora sea para su gloria, como lo hemos aprendido y lo hemos meditado. El propósito de nuestra existencia es vivir para glorificar a Cristo. No hay otro objetivo de nuestra vida, no existe. El objetivo de nuestra vida no es tener dinero y no es que anhelar tener algo de dinero sea un pecado, una maldición, no. Necesitamos el dinero para estar aquí, no estamos hablando de ello. Es que muchas gentes, la mayoría, el hombre natural vive es para ellos solamente. Ya creo que me hago entender a qué nos referimos. Para que nuestra vida glorifique a Cristo. Y entendemos sus promesas en la palabra. Nuestra vida sea ahora para la gloria de Dios, la gloria de Cristo, y para ello también nos ha dado sus promesas para animarnos a la obediencia. Cuando entendemos las promesas que están anunciadas en la Escritura, lo que ya lo tenemos, pero no lo hemos recibido. Está por venir cuando Cristo venga. Y todas esas promesas, cuando las entendemos ahora, transformados por el Espíritu Santo, eso hace que le amemos más y que nos esforcemos en obedecerle para agradarle a Él, no para ser salvos, no. El propósito de nuestra obediencia, para demostrarle nuestro amor. Y nos da su espíritu para capacitarnos para ello, para obedecerle, para crecer en obediencia. Así como crecemos en santidad, crecemos en obediencia. Eso no tiene sentido lo uno separado de lo otro. ¿Cómo alguien argumenta estar creciendo en santidad y cada vez es más desobediente? Eso no tiene sentido lógico. La medida de nuestra obediencia. ¿Qué tanto hoy me parezco a Cristo? ¿Qué tantas cosas estoy dejando y he dejado? ¿Y cómo voy increciendo, en aumento, mejorando en esa curva ascendente? Esa curva, como se dice en matemática, en esa función exponencial.
perdóneme que recurra a mi profesión. Nuestra vida cristiana debe ser una función exponencial. ¿Qué es una función exponencial? Hermanos, en cálculo es una función que crece, crece, crece hasta el infinito y no tiene límite. Así debe ser nuestra vida cristiana. Así debe ser nuestra santidad y nuestra obediencia. A mayor obediencia, más santidad. A mayor santidad, crecer en obediencia. Y eso es posible, sí, porque tenemos el Espíritu Santo. Nos da su Espíritu para capacitarnos para ello. Pablo llama a todos estos regalos y beneficios, es a lo que Pablo llama en conjunto las riquezas de su gracia. Eso es lo que significa para Pablo y las anuncia en sus cartas. En la carta a los Efesios, Pablo describe, recordemos cuando la hemos leído, y celebra la gracia de Dios en la salvación, al perdón de los pecados, la esperanza, la adopción como hijos, el poder de su espíritu y la nueva vida. Todo esto es lo que Pablo llama todas las riquezas de su gracia en su gloria. Pablo las llama las abundantes e inescrutables riquezas de su gracia. La gracia, hermanos, describe el carácter gratuito de las cosas que nos da el Señor. La gracia es la realidad que describe nuestra salvación. Para Pablo, la paz es, por lo tanto, el efecto de la gracia. Sí, eso lo entendemos en la teología paulina. Para Pablo, la paz es el efecto, el resultado de haber recibido la gracia. Paz es el resultado de la obra de Cristo en la cruz. Recordemos que no solo había separación de Dios, había también enemistad contra Dios, hostilidad, pleito entre Dios y nosotros. Dios estaba airado contra ti, contra mí, contra nosotros. Nuestros pecados no solo habían producido separación entre Dios y nosotros, sino que también habíamos provocado su justa ira contra nosotros. Y por medio de la muerte de Cristo, Cristo llevó esa ira y nos ha reconciliado con el Padre, dándonos su paz. A eso Pablo llamó la propiciación. Eso es lo que significa para Pablo. Es decir, un sacrificio que remueve la ira. Cristo fue la propiciación, lo hemos dicho y lo repetimos también esa frase, por nuestros pecados, que entendamos lo que significa esa palabra en profundidad. Eso lo dijo Pablo en Romanos 3, entre otros versículos, queriendo decir que Cristo fue el sacrificio que removió la ira de Dios sobre nuestros pecados. El conflicto, amados hermanos, ha sido ya terminado para nosotros. El conflicto ha sido cambiado ahora en Cristo por nuestra reconciliación. La guerra fue cambiada por la paz, la enemistad por la amistad. Jesús es nuestra paz. Por eso en el pensamiento de Pablo, al entender sus cartas, la palabra paz tiene que ver primera y principalmente a la paz que ha sido lograda en la cruz. La muerte de ese ser inocente, perfecto, simboliza y era la paz para nosotros. Y así tenía que ser porque así lo había determinado el Padre. Ya no hay guerra. Y, o sea, ya no hay enemistad entre el Padre y nosotros. Ya no hay abismo de separación entre Él y nosotros. Ya no es necesario que intentemos brincar de Los Ángeles a Hawái de un solo brinco, no. Ya tenemos el medio para llegar confiadamente al trono de la gracia por medio de Cristo. Es por eso que en el Antiguo Testamento al Mesías también se le describía como el príncipe de paz. Así lo presentó el profeta Isaías en el capítulo 7. E incluso recordemos la noche cuando nació Jesús, que lo describe el Evangelio de Lucas. Los ángeles comenzaron a cantar en los primeros 2 capítulos de Lucas. Gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz a los hombres de buena voluntad.
Eso es lo que significan. Y miren que desde que Cristo nació, se empezó a cantar ese cántico espiritual que revelaba la gran verdad del propósito del nacimiento de un niño en Belén hace 2000 años. En resumen, hermanos, podemos decir que la gracia es una referencia a la fuente de nuestra redención y la paz es el resultado de esa gracia. He allí cómo se conecta. Todos los que estamos en Cristo hemos recibido esa gracia y ahora tenemos paz con Dios. La gracia es el fundamento de la salvación y la paz es el efecto de la salvación. La gracia de Dios nos ha otorgado paz para con Él mismo. Y cuando Pablo dice, gracia y paz a vosotros en sus saludos, ¿qué está diciendo? Bueno, podríamos decir, entonces ya entendiendo esto, ¿por qué Pablo? Ya podemos entender por qué Pablo saluda y se despide así de las iglesias, de sus discípulos, de sus amigos. Si todos los cristianos hemos recibido la gracia de Dios, si Dios nos ha tratado con gracia, hemos sido salvados por gracia. Si Dios nos ha dado los beneficios de su gracia y si ahora tenemos la paz con Dios, como lo hemos meditado y lo vemos en la Escritura, y si estamos reconciliados con Dios, pregunta, ¿no? Para finalmente aquí en este devocional, ¿por qué Pablo dice entonces gracia y paz a vosotros? Si ser cristiano significa haber sido salvado por gracia y tener paz con Dios, ¿por qué Pablo escribe siempre gracia y paz a vosotros? Constantemente. Saluda y se despide. Bueno, podemos decir, porque Él quiere que la gracia y la paz sean las realidades que no solo estén presentes en sus mentes y corazones, sino que también gobiernen y dirijan y motiven nuestras vidas, sus vidas, para que constantemente lo estemos recordando. Él quiere que la gracia y la paz sean realidades dominantes, no conocimientos superfluos, como hoy en día todo el mundo lo cree. La religión tradicional celebra semanalmente la misa de la misericordia al Dios de la misericordia y se llenan estos lugares. Ahí no hay nada, hermano. Él quiere que la gracia y la paz sean realidades dominantes en los hijos de Dios. Por eso, no creo que sea una simple costumbre o un mero saludo de Pablo repetitivo. Esto es mucho más que un mero saludo acostumbrado. Mejor diría que es un anuncio de salvación constante en los hijos de Dios. Una celebración constante que debe ser constante en los hijos de Dios. Un deseo y una exhortación a depender más y más cada día de su gracia. Y por eso su gracia y su misericordia es nueva cada mañana a causa de nuestra lucha con el pecado. Un llamado a confiar más, a refugiarnos más y más cada día en esa gracia y en esa paz que tenemos en Él, porque Él vive en nosotros. Hermanos, todavía necesitamos la gracia y la paz hoy. Y si nos da vida mañana, la necesitamos mañana. Y si nos da vida la próxima semana, la necesitamos para la próxima semana hasta que Él venga o nos llame en su presencia. Mientras estemos en este mundo, hay dos cosas que son reales para nosotros, hermanos: nuestro pecado y el sufrimiento. Por ello necesitamos ser nutridos con esa gracia y esa paz día a día, porque constantemente, diariamente, a cada momento, el pecado nos asedia y el sufrimiento no se ha apartado de nosotros. No hay justo que no sufra y no hay justo que no luche con el pecado. En otras palabras, la maldad de nuestro corazón y la maldad que experimentamos en este mundo caído es lo que hace que vivamos dependiendo constantemente, respirando, oliendo a gracia y a paz de Cristo. Estamos salvados, pero todavía pecamos y batallamos con nuestras pasiones y todavía estamos expuestos a la aflicción.
Mientras estemos en este mundo, aflicciones tendrán, dijo Jesucristo. Por eso necesitamos de esa gracia y esa paz todos los días y ser recordados de ella y nutridos en ella y guardados en ella para que la disfrutemos. Hermanos, qué hermoso entender por qué entonces Pablo siempre saludaba así y se despedía así. Es necesario. Sé que algunas cosas ya las sabíamos, pero qué bueno haberlas recordado hoy. Y sé que algunas cosas tal vez las profundizamos. Y sé que muchos de nosotros tal vez algunas cosas las entendimos mucho mejor. Sea cual sea, demos gracias al Señor y disfrutemos este día con la gracia y la paz que hemos recibido y su misericordia. Y cada día que sigamos aquí y compartamos de esta verdad con las personas que aún no la conocen, no la entienden. Y seamos recordados día a día, porque necesitamos de esto para poder vivir cada día, hermanos. Qué bueno que su gracia es nueva y su misericordia cada mañana. Muy bien, vamos a terminar este tiempo, ¿sí? No sé si la hermana Carolina o el hermano David me ayudan en la lectura, si han compartido algunos apuntes allí los hermanos. O la hermana Gladys también que me ayude a leer, porque para mí esa letra sí parecen hormiguitas, se me confunden. ¿Ahí me escuchan? Sí, hermano. Listo. Entonces, dice el hermano Mariluz, la gracia es el favor que de manera constante nos recuerda el perdón, la justificación y la salvación que de forma inmerecida gozamos de parte de Dios. Y el hermano Carlos dice, solo por gracia y misericordia somos llamados a ser hijos, no de nosotros, pues es don de Dios. Nadie por más esfuerzo, entrega o laboriosidad en la hora del ministerio lo hace solo. Ninguno puede jactarse de su trabajo. Es la gracia infinita del Señor que usó la disposición del siervo. Solo a Él sea toda la gloria, quien nos salvó y usó, quien nos reconcilió consigo mismo por el puro afecto de su voluntad, quitando la enemistad que nos separaba, trayendo consigo la paz. Amén, así es. Muchas gracias, hermano Carlos y quienes compartieron, Mariluz. Así es la palabra del Señor. Bueno, mis hermanos, vamos a orar para terminar este tiempo, si no hay más aportes. ¿Quién de ustedes, por favor, nos despide en oración, encomendando este resto de día en las manos del Señor, conforme al tema que hoy meditamos? A ver, quiero pedirle entonces a una persona que lo haga. ¿Estamos? Nadie se ofrece. La hermana María Alejandra tiene una cara de que quiere orar. Sí. Amén. Bueno, La gloria sea para el Señor. amén. Por obediencia y gratitud al Señor primeramente y a mis pastores también. Muchas gracias, hermano Jesse. Muchas gracias, hermano David. Amén. Muchas gracias Gloria a nuestro Señor. por estos devocionales y a la hermana Corandeo también. Excelente. Dios es bueno. Padre eterno, Padre de misericordia, en el nombre de tu amado Hijo Jesucristo, alabamos y glorificamos tu nombre, Señor. Te damos gracias por esta misericordia renovada este día, Señor. Te damos gracias porque al principio el pastor nos guiaba en oración, pidiéndote que nos dieras sabiduría y entendimiento, iluminación de tu palabra a través de tu Espíritu Santo. Señor, y pedimos conforme a tu voluntad y conforme a tu voluntad fue hecho, Señor, porque ha sido un tema excelente, un tema en el que los que no sabíamos y entendíamos estas cosas, pues hemos entendido mejor y hemos abrazado, Padre, una verdad que verdaderamente cambia y transforma nuestras almas, como lo dice el Salmo 19, Señor. Y aquellos que la tenían entendida, pues la pudieron entender mejor y disfrutar más. Y me imagino el gozo de sus almas, Padre Santo, en este momento. Por eso te damos gracias, Señor. 1.000.000 de gracias, muchas gracias. Nos quedamos cortos, Señor,
al agradecerte esa gracia, Señor, de recibir algo que no merecíamos, Señor, el perdón de tus pecados, el perdón de nuestros pecados, perdón, Señor, el perdón de nuestros pecados, esa redención, esa salvación, Señor, que no hubiese sido posible sino a través de ti, Hijo de Dios, el único hombre perfecto, santo, inocente, sacrificio perfecto a favor de una humanidad, Señor, realmente deplorable y despreciable, Señor. Pero de ahí, Señor, te plació sacarnos y lo que le negaste a los sabios entendidos, Señor, se lo has revelado a los que son como niños. Gracias por permitirnos ser como niños y abrazar y recibir, Señor, esa gracia, esa misericordia, esa paz, Señor, que sobrepasa todo entendimiento, Dios mío. Realmente es algo que es glorioso, como decía el pastor. Y esa misericordia, Señor, de no recibir el justo castigo que merecíamos por nuestra maldad, Señor. Y esa compasión y esa ternura y ese amor, Señor, con el que tú te has acercado a nosotros, que mereciendo la muerte no fue lo que tú quisiste para nosotros, sino darnos vida a través del sacrificio de tu Hijo, Señor. De verdad, Padre, que necesitamos meditar más sobre esto porque es glorioso, Señor. Es inmenso, es algo que no podemos, Señor, no podemos valorar en todo su esplendor, Padre. Oh Dios, gracias, Señor. Gracias por esa salvación. Gracias por ese amor tan grande, Señor. Y gracias por esa paz, Señor, que tú nos das, porque en medio de nuestras angustias, de nuestras aflicciones, de nuestras necesidades, Padre, experimentamos, oh gloria a Dios, aleluya, alabanza. Ese Cristo, Señor, ese Cristo muerto, resucitado y glorificado en nuestros corazones a través de su Espíritu Santo. Ese amor, ese poder, oh Señor, en nuestras vidas. Gracias, Padre, muchas gracias. Gracias por estos siervos, hombres y mujeres valientes, Señor, que siguen perseverando, Señor. Ayudarnos, Padre, a seguir adelante. Gracias por tu iglesia, gracias por tu cuerpo, Señor. Gracias por tu propósito y amor y misericordia tan grande, Padre. Muchas gracias, Señor. Te adoramos, te bendecimos, te glorificamos y seguimos insistiendo delante de usted, Señor, como la viuda que insistía ante el juez injusto, pero sabiendo que tú eres justo, Señor, por la salvación de las almas de nuestros seres queridos, familiares, amigos, vecinos y aún de nuestros adversarios, Señor. Nosotros los bendecimos, Señor, y te pedimos, Padre, que si está en tu voluntad, Señor, buena, agradable y perfecta, oh mi Dios amado, también a ellos les reveles estas cosas, Señor. También a ellos les permitas el arrepentimiento, Señor, y la salvación. Te lo rogamos, Padre, en el nombre de Cristo Jesús, y te pedimos, Señor, también con ruego, súplica y acción de gracias, Señor, por los que ya han creído, por nuestros hermanos, que en todo el mundo, como dice el apóstol Pedro, Señor, están sufriendo las mismas cosas que nosotros, Señor, que les des también a ellos más gracia, más misericordia, más paz, Señor, fortaleza, fe, firmeza, Señor, ante los ataques satánicos, Señor, ante la persecución, mi Dios amado, oh mi Dios, porque muchos están en peligro de muerte, Padre, guarda sus vidas, cuídales, bendíceles, provéeles para sus necesidades, mi Dios, en el nombre de Cristo Jesús te lo pedimos y te damos gracias, Señor. Amén y amén. 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 Amén y amén y amén. Amén, hermanos. Gracias, mis hermanos. Gracias, pastor. Dios los bendiga. Y adelante, gracia y paz para todos. Bueno, mis hermanos. Gracias y paz a todos mis hermanos. Hay un hermano que quiere hablar. ¿Quién? ¿Alguno quería hablar? No sé. ¿Alguien levantó la mano o no? Gracia y paz. No, El hermano Saúl se estaba despidiendo. era el hermano Saúl que se estaba despidiendo solamente. Muy bien. Firmes y adelantes. Huestes de la fe. ¿Y qué más? Sin temor alguno que Jesús nos ve. Bueno, ahí está la estrofa de los siervos de Dios. De los siervos de la Aleluya. palabra.
Feliz día, bendecido día.